Hoy analizamos el LG 32GS95UV, un monitor gaming de 32 pulgadas con resolución 4K y una frecuencia de actualización de hasta 240 Hz, pero con la posibilidad de utilizarlo en un modo especial a 1080p con una frecuencia de actualización súper alta de 480 Hz solo tocando un botón. Perfecto para eSport competitivos y sacar el máximo rendimiento en 4K con los dos modos. Este modelo pertenece a la serie Ultra Gear de LG y utiliza tecnología OLED con MLA+, con un brillo superior al de los OLED convencionales. Incluye soporte para HDR TrueBlack 400, FreeSync Premium Pro y compatibilidad con G-Sign, además de entradas HDMI 2.1 y DisplayPort 1.4. Su precio ronda los 1000 euros, compitiendo directamente con modelos como el Alienware AW3225QF o el Gigabyte Aorus FO32U2P. En este análisis vamos a analizarlo a fondo y vamos a ver cómo se comporta también con consola, con PC, con multimedia. Lo he calibrado y te voy a dejar el perfil ICC en el grupo de Telegram para que puedas sacar el máximo partido. Vamos allá. Al abrir la caja tenemos la base metálica plana, el brazo soporte en L, una tapa para cubrir los puertos, el adaptador de corriente con su cable, un cable DisplayPort 1.4, un cable HDMI 2.1, un cable USB-B a USB-A, un pequeño clip para gestión de cables, manual de usuario y guía rápida de configuración, y finalmente la pantalla. El diseño rompe un poco los clásicos brazos finos con patas en Y, incluso se diferencia de las bases más cuadradas. El brazo es bastante ancho, con forma de L y tiene Ultra Gear grabado. La base es metálica, es plana y es bastante estable, y además no te va a ocupar mucho espacio, depende de lo que tengas en el setup, a diferencia de las patas clásicas en Y que son muy largas y ocupan mucho. El monitor en general tiene un buen acabado y aunque la carcasa de atrás es de plástico es bastante sólida y tiene un acabado mate texturizado. Tiene iluminación RGB que puedes personalizar aunque no se ve mucho. El marco de la pantalla es delgado y el brazo tiene un agujero para gestión de cables reforzado con un clip extraíble. En cuanto a ergonomía, pues permite una altura ajustable de hasta 12 centímetros, que es bastante, inclinación de -15 a +10 grados, un giro lateral de -10 grados a 10 y la rotación vertical completa. Además, es compatible con montajes VESA 100%. La pantalla es de 32 pulgadas con resolución 4K y una frecuencia nativa de 240 Hz. Este modelo destaca por el panel WOLED mejor que el OLED tradicional, ya que incluye un subpíxel blanco extra, de ahí que se llame White OLED. Así que si quieres una frecuencia extrema para jugar en competitivo, no conozco nada igual con esta tecnología. Y si luego necesitas editar, ver contenido en máxima resolución o jugar a juegos abiertos en 4K con todo lujo de detalles, simplemente vuelves a pulsar el botón. Es básicamente como tener dos monitores en uno, por así decirlo. Con este panel se consiguen mayores niveles de brillo, que luego veremos, y una reproducción de color más uniforme. Además, como te comentaba, la gran novedad es esa función que tiene de Dual Mode, simplemente usando un botón y pasa a 1080p y 480 Hz. El acabado semimate equilibra la nitidez de una pantalla glossy con la reducción de reflejos y deslumbramiento y se ve menos borroso que una pantalla totalmente mate. Comparado con los glossy que he visto en otros OLED, puedes usarlo muy bien en entornos más iluminados, tampoco demasiado. Después de calibrarlo, estos son los datos obtenidos. La temperatura del color se mantiene muy cerca, en este caso de los 7000K, con el modo jugador 1 y cambiando la temperatura de color desde el menú, pero en otras pruebas serán 6510 más o menos, con ligeras tendencias hacia tonos fríos. Tiene un balance de grises RGB altamente preciso en condiciones de brillo medio y alto. El delta es estable y menor a 2,5 en todos los niveles de brillo. En el modo calibrado el delta es de 0,34. En gamma sigue el estándar 2.2 en el modo calibrado. Esto asegura un equilibrio óptimo entre detalle y brillo tanto en escenas oscuras como las más brillantes. Y en cuanto a cobertura de gama de color después de la calibración, tenemos un 99,9% sRGB, que prácticamente es un 100, asegurando una representación bastante precisa en contenido web, 94,6% de DCI-P3, perfecto para HDR y edición de vídeo, y 85,1% de Adobe RGB, suficiente para trabajos de diseño gráfico profesional. Aunque no iguala a los QD OLED en color de volumen, supera el promedio de los monitores OLED, siendo especialmente notable en DCI-P3. La gama de colores en SDR y HDR es muy buena. El monitor funciona de manera muy similar en su modo dual de 480 Hz y no notarás ninguna diferencia en la precisión de color, la gama o el balance de blancos. Su modo sRGB dedicado asegura evitar la sobresaturación de contenido SDR, aunque tiene limitaciones como la imposibilidad de ajustar, como ves, el gamma, que tiende a quedarse ligeramente bajo respecto al estándar 2.2. Desde el menú imagen puedes ajustar el brillo, el contraste, la nitidez y el tamaño de pantalla. Además cuenta con 4 modos de temperatura de color que permiten personalizar los tonos. El modo sRGB, aunque limitado
compilado en ajustes es ideal para contenido multimedia sin sobresaturación. El brillo SDR es suficiente para la mayoría de usos en la habitación con iluminación moderada, pero el panel WLED no hace milagros si tienes demasiada luz, aunque te ayudará con los reflejos. Como puedes ver en la gráfica, tiene varios modos de brillo máximo que se controlan desde el menú. Tienes bajo, alto y lo puedes desactivar. Con el brillo máximo en bajo saca 270 nits y con brillo máximo en alto llega hasta 441 nits en pequeñas áreas brillantes. Con el modo HDR en gaming se nota cómo se resaltan los detalles en las sombras y áreas brillantes, llegando hasta 1193 nits en ventanas pequeñas. En juegos, por ejemplo, como el Horizon Forbidden West, se nota muchísimo los destellos y esos efectos brillantes cuando hay sol, los efectos en general de iluminación. Eso sí, el modo alto puede afectar a la precisión de gama, por eso el modo bajo es mejor usarlo si quieres más fidelidad de imagen. El estándar True Black limita a 452 nits, que en HDR está muy bien, aunque ligeramente por debajo de otros monitores QD-OLED. En pantalla completa, el brillo se reduce entre 280 y 300 nits por el ABL. Como puedes ver, hay varios modos de juego con diferentes perfiles ya configurados. Tienes el jugador 1, jugador 2, FPS, RTS, el vivo, lector, efecto HDR, el sRGB y luego tienes colores especiales y 2 de calibración. El monitor registra un tiempo de respuesta promedio de 0,3 milisegundos en su modo nativo 4K a 240 Hz, incluso en el modo dual de 1080p a 480 Hz se mantiene estable. A 120 Hz y 60 Hz el tiempo de respuesta sigue siendo sobresaliente, sin problemas de overshot ni ghosting. El modo 480 Hz utiliza una técnica llamada line doubling, que mantiene la fluidez en movimiento extremo sin comprometer la calidad de imagen. Por eso en modo extremo los tiempos de respuesta son sobresalientes. No hay prácticamente ghosting a frecuencias de 480 o 240 Hz. A frecuencias más bajas como 60 Hz sí que se nota una ligera estela, pero está dentro de lo esperado. Es compatible con FreeSync Premium Pro, G-Sign y HDMI VRR. En el test del péndulo las transiciones son súper suaves, muy fluidas, teniendo un rendimiento perfecto. El texto se ve muy claro. La estructura de subpíxeles WLED tiene un diseño RGB estándar. Por eso no solo es potente para gaming, sino también para productividad, para edición de vídeo, de foto. Si quieres usar este monitor para trabajar, notarás que la lectura es bastante agradable. También se ve reforzada por el acabado semibrillante. Por si te sirve, hay herramientas como Better Clear Type Tanner que te dejo en la descripción para ajustar la flexibilidad de textos pequeños. Pero este modelo mejora la calidad de texto en comparación con otros OLED. Reduce bastante el fringing de colores. El input lag es de 1,8 milisegundos, súper bajo cuando se usa el Dual Mode a 480 Hz en 1080p. En 4K a 240 Hz tanto en HDMI y DisplayPort sigue siendo muy bajo. Aumenta significativamente al bajar a 120 Hz o 60 Hz, especialmente en el modo 1080p. Para proteger el panel, el monitor tiene funciones como la limpieza de píxeles, el Screen Move, el Logo Brightness y atenuación automática, entre otras funciones que bajan el brillo cuando no se usa durante un tiempo. Tiene una garantía limitada de 2 años y como cualquier otro OLED pues tiene riesgo de burn-in, aunque tiene también esos cuidados del propio panel para protegerse. Vamos a ver un poco el menú por encima, aunque hemos visto varias funciones. En ajustar juego tenemos el modo de juego que hemos comentado, el Dual Mode, el Adaptive Design, estabilizador de negros, la mirilla, contador de otras opciones. En ajustar la imagen lo que hemos dicho, brillo, contraste, nitidez, gamma, la temperatura de color, hay más opciones. En sonido, la salida de sonido, el DTS y el volumen. Podemos cambiar la entrada, la relación de aspecto y en general, hay otras opciones como la protección OLED, sobre todo, y luego tema de guardar energía o de ayudar a que el panel no se sobrecargue. Luego tienes el One Screen Control, que es el software que tiene el Jeep, donde puedes cambiar aquí la configuración de las pantallas, tienes ajustes del monitor donde puedes cambiar los diferentes modos de imagen, el brillo, el contraste a nivel general. Muy interesante actualizar el firmware, también la instalación de la pantalla, y luego tienes unos presets que básicamente es en cada aplicación que tú quieras puedes poner un modo de imagen diferente. Tienes también finalmente unos ajustes del modo del juego. Y todo esto lo puedes gestionar desde este panel o directamente desde el menú del propio monitor. El monitor tiene varias opciones de conectividad. 2 puertos HDMI 2.1, perfecto para consolas de última generación, para sacar 4K 120 Hz con soporte HDR y VRR. Un puerto DisplayPort 1.4 con DSC donde sacarás el máximo rendimiento en PC permitiendo 4K a 240 Hz o 1080p a 480 Hz con el Dual Mode. 2 puertos USB a 3.0 para conectar periféricos y un puerto USB tipo B y un puerto de audio 3,5 mm. No tiene puerto USB-C ni KVM switch, cosa que me extraña bastante para el tipo de monitor y para la gama. Otros monitores QD-OLED de MSI o Asus que he analizado sí que lo llevan. Eso sí, tiene altavoces por si te fallan los cascos. Como novedad tiene el Pixel Sound con DTS Virtualix. El sonido viene directamente de la pantalla. Si juegas o ves contenido con auriculares compatibles, disfrutarás de un sonido envolvente en 3D hasta 7.1 canal. En
cuanto al precio, lo más barato que he visto son unos 1.000 euros. En Amazon visto por 1.073 euros. En PC Componentes por 1.099 euros. Y en la tienda oficial de LG unos 1.300, aunque en ofertas lo sacan a 1.000 también. Hay otro monitor muy parecido a este que también incluye el modo 1080p a 480 Hz, el Asus ROG PG32 UCDP, que tiene un sistema de reducción de flickering, KVM y 90 vatios en el puerto USB tipo C, que sí lo tiene. Eso sí, este cuesta 500 euros más. También está el Samsung Odyssey OLED G8 G80 SD, monitor OLED 4K 240 Hz con mejores colores y cuesta unos 1.100 euros. Y el Asus ROG PG32 UCDM, que sí incluye también USB-C con 90 vatios, switch KVM y soporte Dolby Vision, y cuesta también unos 1.400 euros. Como siempre, vamos a ver rápidamente los pros y los contras que veo de este LG. Lo primero, el modo dual llegando a 480 Hz me parece una salvajada. El tiempo de respuesta es ultra rápido, los negros profundos y ese contraste infinito del panel WLED. El panel semimate, que es semibrillante, refleja bastante menos. La experiencia HDR creo que es muy buena, aunque el brillo en áreas grandes quizás no es tanto. Aunque yo no lo he usado, parece ser que el software de calibración de LG que ellos te ponen parece que bloquea niveles de negro en algunos perfiles y también falta de soporte de HDR. No obstante, yo te dejo el perfil ICC calibrado en el grupo de Telegram. El modo 1080p a 480 Hz no usa escalado perfecto. Los píxeles pueden estar ligeramente desplazados en comparación con el modo nativo 4K, aunque no afecta demasiado. Y otro contra diría que no tiene USB tipo C ni el switch KVM. Después de analizar en profundidad este LG, creo que es un monitor súper completo que combina resolución y fluidez. El panel WLED creo que tiene unos colores muy vivos. No llega al nivel de QD-OLED en cuanto a saturación, pero aún así los niveles de brillo y cobertura de color es bastante bueno. Sinceramente, lo del panel dual me ha flipado. La verdad, yo no conocía este tipo de tecnología y lo puedes alternar si quieres más para competitivo, más fluidez, más rapidez y también utilizar también el modo nativo 4K, máximo 240 Hz, me parece muy buena opción. Si quieres mejor color o prefieres diseño curvo, tienes también la opción del Asus PG32 UCDM o el Samsung G8 que te he comentado antes. Te dejo el enlace de producto con la mejor oferta que vea, que ya te digo que son unos 1.000 euros, lo que he visto lo más bajo posible. Y si tienes tú algún monitor que has probado también WLED de este tipo de características, me gustaría verlo, me gustaría saber el modelo para poder testarlo en un futuro y también que me cuentes un poco tu experiencia o si quizás si ya tienes este. Si tienes alguna duda o inquietud sobre este monitor que no puedas resolver, déjamela en los comentarios y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, un abrazo y hasta la próxima.